Muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad de compartir un poco de este tema de gobierno corporativo con ustedes. No sé si solo quisiera confirmar que están escuchando bien mi audio. Se escucha bien, licenciado. Bueno, buenísimo, gracias. En esta oportunidad hemos conversado con autoridades del Colegio de Contadores Públicos y coincidimos en hacer esta conferencia sobre el tema de gobierno corporativo que consideramos es bastante importante, ¿no? Para nuestra cultura empresarial y para el desempeño de diferentes empresarios o instituciones empresariales que están establecidas y operando en Nicaragua y que además es una realidad eh, a nivel global la importancia que tienen un gobierno corporativo eficiente. Como preámbulo, podría decirles que gobierno corporativo tienen todas las instituciones empresariales. En algunos pueden ser muy buenos, en otros no tan buenos o deficientes. Y aquí lo que vamos a platicar es qué dicen las reglas establecidas sobre gobierno corporativo, cuáles son los estándares más conocidos sobre temas de gobierno corporativo y cuáles son las regulaciones existentes y que, digamos, más trascendencia tienen en nuestro país y de dónde viene este tema de gobierno corporativo. Para empezar, estas reglas de gobierno corporativo han venido evolucionando en el tiempo de acuerdo a las necesidades que las empresas puedan tener para su gobernanza. Esto en realidad ha sido de crecimiento a partir de cómo las compañías han venido evolucionando también en el tiempo. Como sabemos, en la región y en realidad a nivel global, la mayoría de las compañías nacen con una persona que tuvo un emprendimiento, una idea, y que la fue desarrollando para construir un negocio. Esos negocios prosperan y se van haciendo eh, más o menos grandes en dependencia del trabajo, del acceso a capitales, la capacidad de crédito, la clientela, las ventas que desarrollan estas compañías. Y así uno puede encontrar hoy, gracias a la tecnología, mucha información de cómo crecieron negocios que en un primer momento fueron muy pequeños y que esas ideas fueron trascendiendo en el tiempo hasta conocer muchas de las marcas que hoy conocemos. Eh, yo no podría decir que es la única razón, pero sí una de las más importantes, y es que estas organizaciones lograron eh, en sus inicios ir estructurando una forma de gobernanza que les permitió trascender, que les permitió generar valor y que permitió que toda su estructura estuviera enfocada en los objetivos que se definieron desde su fundador o del creador de la idea hasta nuestros días. Pueden escuchar historias tan trascendentales como las que tuvo Henry Ford o las que tuvo Steve Jobs, y así sucesivamente, una serie de ideas que surgieron en lugares muy inverosímiles a veces, que la gente no tiene ni la menor, no le dio el mayor peso o trascendencia, pero que hoy en día son corporaciones que conocemos enormemente. Pero también podemos verlo en nuestros grupos empresariales locales, regionales, donde las ideas surgieron de aquellos abuelos o señores de finales o inicios del siglo pasado y que fueron trascendiendo hasta las compañías que conocemos hoy. De hecho, en el caso nicaragüense, nuestra regulación fundamental, digamos que está en nuestro Código de Comercio y que tiene reglas sobre esto, es del siglo pasado, y es un código de bastante tiempo de vigencia, ¿no? Pero siguen algunas reglas ahí establecidas y que se siguen aplicando. Hay otros segmentos de la industria o de la vida empresarial donde sí han habido algunos cambios más importantes y en este caso como las instituciones financieras, donde sí hay unas regulaciones mucho más robustas y que tienen una razón fundamental y es que las instituciones financieras generalmente trabajan con fondos o con capitales que recaudan del público.
No por eso quiere decir que sean las únicas que deben tener un gobierno corporativo. Más adelante veremos cómo el tema del gobierno corporativo trasciende para el crecimiento, el desarrollo y la cultura empresarial de las sociedades, llámese diferentes regiones o países. Eh, entonces, surge para nosotros acá, digamos, el primer tema que podríamos decir, y es qué es el gobierno corporativo, cómo lo se define, de dónde surgió, quién lo estableció. Si vieron anteriormente mencionábamos de que hay reglas que se han establecido por la OCDE y por el grupo del G20 que se llama, que es de las 20 economías más grandes del mundo, y hay una organización ahí que es la Organización Económica para, que estableció estándares internacionales eh, para que se entendieran las diferentes empresas que se crean en estas economías y que se entendieran, viene a establecer desde formas de evaluación, formas de llevar la contabilidad, formas de presentar la información al público, eh, para que pudiera tener una cierta uniformidad en esa información y que un empresario alemán tuviese, digamos, una lectura bastante acertada de la información de una empresa eh, belga o de una empresa costarricense o de una empresa nicaragüense. Y lo mismo sucedió, como le mencionaba, en las diferentes industrias donde se ha venido compaginando, por ejemplo, en el sector financiero, la banca estableció mecanismos en los cuales la lectura y el manejo de la información de estas instituciones es bastante uniforme. Lo estoy poniendo en las dimensiones más altas, pero en realidad la idea acá es que traslademos esto a nuestra situación, a nuestras sociedades empresariales y podemos tener un entendimiento mucho más aterrizado de por qué esto tiene importancia y trasciende en nuestras economías. Entonces, si entendemos ese gobierno corporativo como ese conjunto de reglas que hacen que las instituciones se enfoquen en sus objetivos, pero que en toda su estructura, desde los que lo fundan o los socios, los directores, los gerentes, los auditores, los contadores, hasta que llega el de venta, todos tienen un mismo eh, un sistema nervioso que los conecta. Eso es lo que se podría denominar como el gobierno corporativo, que hace que todo funcione en un mismo sentido. Esto podría ser, y como lo dije al inicio, más o menos eficiente en la medida en que esto sea robusto, en la medida en que el personal que lo tenga que usar eh, esté capacitándose continuamente, porque igualmente un gobierno corporativo puede ser eficiente hoy en las circunstancias que tenemos en este momento y no necesariamente el próximo año o en la próxima década. De tal manera que esto es bastante dinámico. Tiene que haber un proceso de actualización o de adecuado de este conjunto de reglas que van a regir las empresas o los negocios en los cuales se ven involucrados, al final de cuentas, las personas, que es lo que importa. Eh, y las empresas son creadas por personas, se desempeñan personas y obedecen a criterios subjetivos de personas, de la visión que le quieren impregnar en el desarrollo de determinados negocios. Uno puede estar más enfocado en el tema de números, en el venta, en la marca, en la patente. Eso dependerá de qué le genera valor a cada compañía y esa es la estructura que van a irse determinando para tener un gobierno corporativo. Muchas veces me dirán, esto pareciera complicado y yo creería de que hay negocios o entidades que no tienen gobierno corporativo. Yo tal vez diría, no lo tienen estructurado de una manera institucional, pero sí lo tienen. Cuando uno ve, digamos, desde una pulpería, el dueño de la pulpería establece sus reglas de eh, a quién comprar, qué vender, a quién le va a fiar, a quién no le va a fiar, a quién le va a cobrar de una manera más agresiva, a quién lo va a esperar hasta que reciba su salario al final del mes. Ahí hay una empresita y como tal tiene un sistema de gobernanza que prioriza en sus pagos, prioriza los servicios públicos, prioriza a la gente que le apoya o prioriza al proveedor o prioriza
digamos, sus utilidades. En definitiva, cada entidad o cada negocio va definiendo esas reglas y lo va haciendo al final más o menos eficientes. Como veremos, al premio mayor que aspira a tener un gobierno corporativo eficiente va a ser que el mercado te acepte, que tener prestigio, poder decirte con esa compañía vale la pena contratar, con esa persona vale la pena hacer negocio, porque hay transparencia, hay una buena forma de hacer negocios, un empresario respetable, es una empresa que tiene como misión el medio ambiente, un enfoque social importante, transforma el entorno donde se ha creado y desarrollado, y eso se va definiendo dentro de esta estructura de gobierno corporativo que las compañías vayan desarrollando. Por eso ese conjunto de reglas es bien importante porque hace que todas las partes interesadas estén buscando un mismo objetivo. Después podemos encontrar, como les decía, diferentes formas o mecanismos de estructuras de gobierno corporativo, pero en general podemos tener estas que está acá. Eh, Primero, se perdió la imagen. Perdón. Se ve bien, licenciado. Ah, se ve bien, ok. Sí. Ok, el gobierno corporativo tenemos normalmente una asamblea de accionistas, un consejo de administración y una elección general. Después ustedes podremos ver o establecer una serie de estructuras adicionales. Lo típico, pues, finanzas, evaluación, auditoría, planeación, estrategia y normalmente por algún tipo de auditoría interno o externa. Esto puede ser mucho más robusto, menos robusto, eso dependerá de la estrategia o de las personas tomadoras de decisión en cada empresa o compañía. Pero lo ideal es tener alguna base de esa estructura que permita tener claridad de a dónde queremos llegar. En mi opinión, en la medida en que esta estructura o de gobierno corporativo es lo más estructurada posible o que tenga un punto de inicio y que lo vayamos haciendo de tal manera que en la medida que el negocio o la empresa va evolucionando, pueda irse haciendo los ajustes que permitan cumplir los fines y objetivos de la empresa en la cual participo, pues va a ser más eficiente, obviamente. ¿Quiénes son las partes que vamos a encontrar interesadas en una estructura de gobierno corporativo? ¿Quiénes debemos de considerar para estructurar el gobierno corporativo de cualquier organización? Esas líneas de gobernanza, pues obviamente, se desarrolla el negocio, la sociedad donde estoy. Eh, por eso vemos a veces problemas cuando inversionistas de otras partes del planeta se quieren establecer en nuestros países. Ese entendimiento cultural es fundamental y si no es parte de la visión del inversionista a asimilar esas diferencias culturales, seguramente va a tener inconvenientes para establecer y hacer negocios en estas jurisdicciones. Y lo mismo va a pasar para un inversionista centroamericano, latinoamericano o nicaragüense, estar negocio fuera de la jurisdicción conocida de su zona de confort, si no logra asimilar eh, otra forma de cultura y por eso se convierte en una parte interesada en una estructura de gobierno corporativo. Claro, porque tengo que establecer cómo va a estar toda la estructura de mi organización para responder a esas nuevas realidades donde quieramos hacer inversión. Imagínense ustedes un grupo empresarial nicaragüense que quisiera hacer trabajos por decirles un ejemplo, en Turquía. Por supuesto que va a encontrar desde el idioma, es diferente. Ya ni siquiera es inglés, sino que va a tener que hablar, no sé si es turco el idioma o en la India. Van a encontrar diferencias culturales, idiomáticas y de forma de actuar y de trabajar de la gente que va a ser diferente y que puede significar un tema bien importante en la toma de decisiones y en las inversiones que se van a realizar.
El gobierno, claro, por supuesto, va a tener que considerarse qué sistema de gobierno, cuáles son las leyes o cuál es la lógica gubernamental o la visión que tiene para las inversiones que se van a hacer. Los clientes, no sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, hubo una cerveza que vino a nuestra región, Latinoamérica, que venía del Brasil y le tuvieron que cambiar el nombre para el resto de países porque en Brasil significaba de una manera el nombre que tenía, el eslogan, de lo que significa en el resto de Latinoamérica. Por supuesto que hay un cambio con el enfoque en el cliente para que no tuviese, en todo caso, un mal mensaje, ¿no? El producto para el cliente meta. Eh, Definitivamente tuvo que hacerse unas decisiones ahí y eso tiene que ver con gobierno corporativo. Proveedores, ¿con qué tipo de proveedores tengo que contratar? eh, qué le vamos a exigir a esos proveedores? ¿Nos importa de esos proveedores cómo tratan a sus empleados, si tienen cuidado con medio ambiente, si tienen asegurado a todo su personal, si todo su personal, digamos, no hay trabajo infantil? Son algunas de las preocupaciones que generalmente, eh, digamos, van a encontrarse uno en las reglas de gobierno corporativo y aquí lo elemental es que además de que se establezca toda esta estructura entre accionista, consejo de administración y dirección general, tengamos ese entendimiento para que hagamos cumplir esas reglas y realmente consigamos el objetivo que se está buscando, porque si no, si solamente los pongo en papel pero no tengo un mecanismo de ejecución, entonces encontraremos que realmente no hay un gobierno corporativo. Y así sucesivamente, digamos, una estructura como esta tiene un enfoque en el cual los accionistas, la consejo de administración, la dirección general y así cada uno de los estamentos que voy creando eh, tengan como fin esos objetivos que va a reflejarse en la forma en que los diferentes actores van a percibir a la empresa. Y cuando en las actuaciones de estos miembros de todas estas entidades que conforman la estructura de la empresa, va a ir intrínsecamente ligado con la estrategia, el plan, el mensaje que quiero dar o que se quiere dar dentro de la sociedad. Y para eso tengo que seguir establecer una serie de reglas claras, cumplibles, metas definidas y que el personal de la compañía a la cual van a regir esas reglas lo comprendan y exista claridad para que el mensaje no sea distorsionado. Si se logra eso, tengo una manera bastante eficiente de hacerlo y por lo tanto podría cumplir los objetivos. Mucho se habla también hoy de transparencia, de confianza, y eso tiene que ver con la medida en que el mercado va a determinar a la empresa. ¿A cuál pulpería va la gente en el pueblo? Pues a quien no siente que cuando va a comprar su libra de arroz, pues le está entregando libra, no menos de la libra. ¿Dónde va a ir a comprar? Pues donde se sienta más cómodo, donde se sienta que hay más productos, donde se sienta que lo atiendan bien, donde se sientan de que las condiciones higiénicas son las adecuadas. Lo estoy tratando de llevar al elemento más último de una organización empresarial como una pulpería, pero eso es igualito a las dimensiones de una compañía nacional, regional o global. Con cuál compañía es que nos gusta contratar, qué tipo de producto es el que me gusta recibir. Eh, si ustedes se dieran, bueno, ahora hay tantos enfoques, por ejemplo, también, como por ejemplo el tema de tratamiento de animales. Uno se ve en la industria de belleza, por ejemplo, te dicen esos nuevos productos vienen con maltrato animal o no. Ya se convirtió en una característica elemental ponerle en los productos es sin base la formulación, digamos, viene sin producto animal. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mercado viene demandando o si no es que lo demanda, probablemente tiene un premio mayor y eso tiene que estar dentro de mi estructura para reflejarlo con claridad. Lo van a ver también en los productos orgánicos. Las empresas que producen o que venden productos orgánicos
lo reflejan con claridad y para que el mercado lo comprenda y está claro que probablemente va a haber alguna premiación por eso o algún mensaje más claro por eso o un segmento más determinante de clientela al fin y que va a generar valor dentro de la compañía. Entonces, ¿cómo se articula todo esto que estoy reflejando acá de manera gráfica en una estructura de gobierno corporativo? Bueno, de nuevo, lo que voy a establecer en este gobierno corporativo, ojalá lo tenga por escrito, pero si no en las formas básicas de comunicación dentro de una estructura empresarial, debo de estar una forma clara de transmitir qué es lo que buscamos, cuál es la estrategia de la institución en la que pertenezco, quiénes son los tomadores de decisión y qué es lo que tengo que hacer para estar claro cuál fue la decisión adoptada por la administración de esta organización en la cual yo participo. Si no tengo claridad de eso, pues obviamente tendré un sistema bastante deficiente, pero al final eso articula en estas normas que permiten que tanto los órganos de la compañía, los proveedores, los clientes, los acreedores, los financiadores y al final los accionistas, los directores y los gerentes estemos en la misma claridad, con la misma base de información de qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Al final de cuentas, eso es lo que quisiéramos tener, que lo que hacemos con el mensaje, con lo que decimos que hacemos, esté completamente en la misma sintonía. Y finalmente, esto se llama generar valor, porque en la manera en que las compañías logran esa equivalencia entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos sea coincidente y que el cliente, que la sociedad, que incluso nuestros competidores lo asimilen de esa manera, entonces estamos generando un valor. Y un valor que se va a manifestar en una aceptación mejor de nuestros clientes, en que los bancos estén dispuestos a financiarte a mejores tasas, a que tengamos una marca con un peso importante dentro del mercado, que haya siempre gente interesada en hacer negocios con esta empresa, que los empleados se sientan orgullosos de trabajar con esa organización, que los diferentes competidores sienten que si en algún momento tenemos una diferencia de cualquiera que sea, se va a tratar con los mejores estándares de hacer negocios o con el respeto a la ley y que no va a haber una actuación fuera de lo que el marco legal establece para tomar o tomar esas diferencias y esas decisiones, que si vamos a ir a los tribunales va a ser siguiendo las reglas elementales del Estado de Derecho. En fin, eso es lo que me permite, cuando toda la estructura empresarial está impregnada de un real gobierno corporativo, va a permitirse esa certeza y esa tranquilidad en el funcionamiento de las compañías o de los negocios, ¿no? Eh, y que al final va a sentirse contribuido a donde le digan a alguien, vos sos socio de esta compañía, vos sos director de esta compañía, vos sos el gerente de esta compañía o vos sos empleado de esta compañía, hay un peso importante y que se va a reflejar en todos los escenarios, incluyendo en el producto o los servicios que esa compañía venda, porque la gente va a tener que tiene un alto valor, ¿verdad? Cuando hablamos de valor, no estamos hablando de precio, estamos hablando de lo que las personas consideramos un atributo favorable para esa organización que refleja muchas de las cosas buenas que nosotros creemos debe existir para una empresa de ese tipo en el mercado. Ahí es donde vemos si lo que la estrategia que siguió esta compañía o esta organización para generar su gobierno corporativo realmente está siendo eficiente para todos. Para reiterar un poco de esto, podemos decir que este gobierno corporativo debe estar sostenido en tres elementos básicos. Pueden ser más, pero digamos de los más importantes está la estrategia que siguen los dueños, el cumplimiento de la regulación que tiene que seguir y el tema de cumplimiento de esa regulación que es lo que le va a dar futuro.
si una empresa no tiene una estrategia clara, va a estar bien difícil que pueda estructurar un gobierno corporativo eficiente. Cuando los tomadores de decisión no llegan a concluir y establecer esto es lo que queremos, generalmente qué va a hacer o los socios o los directores, eso dependerá de qué tan complejo sea, van a tener esa situación bien particular y eso va a distorsionar toda la estructura de gobierno corporativo que hayan acordado. En cuanto a regulación, es bien importante que estemos claros cuáles son aquellas leyes o normas que aplican sobre la industria en la cual está la compañía que trabajo o represento y cumplirla es parte de la responsabilidad que debo de incentivar dentro de la organización. Por eso es que debe de existir una estructura bien clara en la cual los que toman las decisiones y los que ejecutan esas decisiones deben de estar en la misma sintonía. eh, Digámoslo así, dentro de compliance, de las cosas más de detalle que debe estar claro es el tema de impuestos, los temas laborales, pero también pueden encontrarse temas ambientales, temas regulatorios particulares, sector financiero, que es donde esto sí es obligatorio por ley, digamos, tiene que estar bien atento a la forma de regulación que establecen estas entidades, porque son mucho más particulares que las demás compañías, ¿no? Eh, Todo esto que estamos hablando, digamos, está regido y como les dije al inicio, que existe una organización que se llama OCDE, que ha establecido reglas globales, digámoslo así, para establecer sistemas de gobierno corporativo. También hay convenios internacionales entre diferentes países para el entendimiento de compañías que puedan participar en diferentes mercados. Por ejemplo, en ustedes, los que son contadores, estoy seguro que hoy en día uno de los grandes retos es el tema de las NIF, las normas internacionales de información financiera, y dentro de las NIF hay seguramente otras versiones que aplican para determinados tipos de sectores a nivel global o local o el tamaño de las compañías. Pues igualmente en el tema de gobierno corporativo hay ciertos principios que se han establecido y que son, digamos, importantes, ¿no? Eh, Primero que todo es la fundamentación de ese gobierno corporativo. Lo vamos a ver en detalle más adelante, el tema de equidad, y equidad es cómo se van a tratar los diferentes partes que participen dentro de la organización, el tema de institucionalidad, cómo voy creando esa estructura que me permita que me identifiquen como una institución que cumple con los estándares establecidos para tener una participación importante en el mercado, lo cual trasciende más en los sectores financieros, particularmente en el mercado de valores, porque ahí la información debe ser pública incluso, ¿no? Hay una obligación de que mucha de la información de las organizaciones sea pública, no privada, y eso, digamos, es por ley, no si las organizaciones quieren o no publicar. Hay otras que optan por tener un sistema de información, de autorregularse y de establecer, digamos, comunicación de lo que hacen o de lo que no van a hacer, y lo hacen de ver a la sociedad y ponen sus mecanismos de cómo eh, eso tenga, digamos, trascendencia. Aquí lo importante es que vienen y haya un interés, digamos, de común acuerdo entre las diferentes estamentos de la organización, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos, hasta el último miembro, para con la entorno en el cual va a trabajar. Y ahí va a encontrar, pues, ese otro principio que se llama interés compartido, ¿verdad? Donde ustedes van a encontrar que existe una, digamos,
un papel para cada parte interesada y que ese papel debe estar incluso cómo la compañía va a reaccionar en aquellos casos en los cuales eh, la, la, en aquellos casos en los cuales tengamos un problema negativo para la entidad y que vaya a tener que reaccionar la compañía. ¿Qué pasa esto cuando tengamos, por ejemplo, malas noticias? ¿Qué pasa cuando la entidad tuvo una situación adversa? ¿Cómo va a reaccionar ante el público? ¿Cómo lo voy a comunicar a las autoridades? Entonces, si tengo un problema, por ejemplo, un litigio, pasa mucho, o hubo un accidente, imagínese una empresa petrolera y hubo un derrame, hay un interés compartido entre las autoridades de gobierno porque cómo va a tratar eso, o cuando hay incendios, por ejemplo, o accidentes laborales importantes o catástrofes. Entonces, las organizaciones tienen que estar preparadas en cómo comunicar estos eventos y eso es lo que se llama un interés compartido y todos tenemos que hacerlo ver. El tema de transparencia tiene que ver con la obligación que tienen las entidades de hacer ver que lo que están haciendo va a tener un efecto importante tanto para los dueños de la compañía como para los demás stakeholders que le llaman ellos, pero es las partes interesadas. Transparencia implica decirles, bueno, miren, estamos haciendo esto, que obviamente la compañía se puede beneficiar, pero también qué es lo que va a traer esto para el resto de los involucrados. Y la responsabilidad de la administración es bien importante, porque lo que va a decir la responsabilidad de la administración es qué pasa en cada una de las etapas del proyecto, ¿no? Si no tenemos en cada una de las etapas claridad, entonces va a haber distorsiones en los mensajes que vamos a tener para la toma de decisiones, así como para los demás pasos o actuaciones que van a ir tomando las partes. Ahora, dentro de todo esto también vamos a ver la transparencia que debe existir dentro de la misma organización. ¿Qué pasa cuando tenemos accionistas minoritarios? ¿Qué pasa cuando a una parte de la organización no le doy la estrategia que se va a seguir? Probablemente la alta dirección anda hablando de que queremos subir los ingresos o las ventas o sacar 10 nuevos productos y el de venta no conoce ni cuál es la meta que quiere cumplir la compañía en este año. Entonces, esa transparencia también tiene que ver con eso, dentro de la organización, no solamente para afuera. Esto al final tiene diferentes ángulos y por eso al inicio le mencionaba que tiene que ser bastante dinámico. Al final, en el punto 6 que lo vamos a ver más a detalle, está la responsabilidad de la administración de las entidades de que todos estos principios y lo que se ha definido como la estrategia a seguir se cumpla para la organización, ¿no? Entonces, en resumen, y como vimos acá, esto es bastante dinámico e interactivo, están vinculados. Transparencia, rendición de cuentas, equidad, responsabilidad corporativa, todo, es un todo, a pesar de ser diferentes ítems en una estructura, se convierte en un todo. Si una de las cosas va fallando, pues obviamente va a tener una afectación en el resto de la estructura empresarial y de gobierno corporativo que hayamos definido. No existe un solo modelo. Cada organización tendrá su propio modelo. Cada organización va definiendo cuáles son sus metas, objetivos y realidades. Y así es que tiene que adaptarse. Generalmente empieza obviamente desde la accionista hacia abajo. No obstante, he conocido de situaciones en las cuales los accionistas vienen y preguntan dentro de sus estructuras, qué es lo que quieren o cuál es la visión o cómo quisieran verse los empleados. Por lo menos hay mucho estudio de eso. eh, y en las clases de administración de empresas seguramente lo veían, en donde hay modelos en los cuales depende del líder de la organización
y este tiene mucha influencia en cuál va a ser el modelo de gobierno corporativo que se vaya a adoptar. Entonces, cuando hacemos que, bajo los principios que mencionamos, vimos anteriormente, que vaya haciéndose un gobierno corporativo mucho más eficiente o no. Eh, bueno, dependerá, como les dije, de la forma en que se vaya organizando la entidad y qué regulación es la que cubre las actividades que realice. Un tema de trascendencia y que creo que ha ayudado mucho en algunos países es que hoy podemos hablar de una verdadera globalización, en lo cual la tecnología ha ayudado y puede existir mucha cooperación internacional. Hay veces, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, en nuestra regulación o en nuestra realidad no se ha hecho, pero que en otras jurisdicciones ya sí hay un avance más significativo y que permite poder ser más acelerados los procesos de crecimiento y de adaptación de estructuras corporativas y gobiernos corporativos eh, con una trascendencia más de un efecto geográfico más importante. Por ejemplo, hace poco andaba en un congreso de derecho financiero y hablaban de la venta de inmuebles vía tokenización. Ya no es la venta tradicional del inmueble como nosotros lo vivimos acá hasta hoy en día, sino que ellos ya han logrado hacer que los títulos de las propiedades los tokenicen en contratos electrónicos inteligentes, de tal manera que las compras las puedan hacer incluso dando un sí con un botón en un celular. Aquí pareciera, y seguramente nos pondremos a decir, como es propiedad raíz, nosotros creemos que nuestra manera es la más eficaz de hacerlo. La realidad es que en el mundo y en otras jurisdicciones ya se está haciendo de una manera totalmente diferente y donde las propiedades valen muchísimo más o por lo menos tienen un valor económico de unas cifras trascendentales donde ya los negocios lo hacen de esa manera. Claro, hay todo un proceso de adaptación que tendrá que hacerse las compañías en las demás jurisdicciones, incluyendo la nuestra, para que eso se pueda hacer una realidad. El tema y la ventaja de esto es que ya hay países que lo han desarrollado, ya hay reglas que se han establecido y que nosotros pudiéramos acelerar el crecimiento hacia ahí para hacerlo. Y eso dependerá de muchas, digamos, voluntades del sector empresarial, del sector regulatorio, de las leyes que se vayan implementando, de la aceptación o no de la digitalización de la información y de la regulación, de lo cual yo creo que nosotros tenemos un avance bastante importante. Hay cosas que podemos ir a acelerar más, hay otras cosas que las cuales vamos lento. Muchas veces hay que ver también el tema de la integración entre la regulación, o sea, lo que está en las leyes y lo que tecnológicamente hemos ido haciendo. Pero en fin, al final lo que estamos viendo es que hay cosas de gobierno corporativo que se pueden adaptar y yo creo que hoy en día el tema de tecnología en cada una de las empresas, por muy chiquita que sea, es un tema trascendental y que debe estar dentro de su estrategia. De nuevo, desde una pulpería debe tener una página registradora y que debe darle al menos un reporte de cuáles son los productos que más vende en cada semana o cada día. Si esa información la logra tener, pues obviamente en su inventario va a poder comprar más de ese producto y tenerlo ahí que de otros productos que no los mueven en la pulpería. Y así sucesivamente, imagínense ustedes, para las grandes compañías en el caso automotriz, cuál es el carro que más vende, cuál es el repuesto que más vende. En el caso de las bebidas o de las, digamos, de alimentos, cuál es el producto que el mercado más acepta o no acepta, cuál es aquel que tiene mejor precio, le llaman ticket ellos en el mercado, cuál es el producto que ha tenido más aceptación, cuál es la marca que más aceptación tiene, etcétera. Entonces, toda esa toma de decisiones de qué hacer con esa información tiene que estar dentro de la estructura de gobierno corporativo que permita a las empresas tomar decisiones y que tiene trascendencia en los mercados. Cuando vemos que, por ejemplo, se menciona que la regulación
transfronteriza. Hoy se ha vuelto un tema relevante. ¿Por qué? Porque la manera de analizar una compañía acá debería ser muy similar a la manera de analizar una compañía en El Salvador, en Honduras, en Guatemala o en Costa Rica. Probablemente va a haber diferencias puntuales o detalles de cada país, pero al final de cuentas, si la compañía aquí vende Doritos, pues Doritos va a vender en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, acá. Entonces, ¿cómo hacemos para que la estrategia sea la misma? Obviamente en cada país va a ir a cumplir su regulación, su registro y lo que corresponda, pero el mensaje va a ser el mismo. Es decir, los Doritos no cambian, el Dorito que compro aquí en Nicaragua no cambia el Dorito que voy a comprar o van a vender en Guatemala. Por esas razones es que debe haber algún tipo de cooperación entre los países, o ya la hay, ¿verdad? De cooperación entre los países para decir, bueno, mira, esto es una realidad, esto es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo hacemos para que como autoridades esto sea un poquito más eficiente y permita a las compañías crecer? Pues ahí han habido algunos acuerdos de cooperación. De hecho, en Centroamérica existe, el CIECA tiene varios, en temas de registros sanitarios hay varios, eh, en temas de divisas e intercambio también hay varios, y así vemos que los países van poniéndose de acuerdo y que permitan una supervisión, una regulación, una reglamentación, eh, donde las compañías pueden crecer porque se convierten en otras dimensiones mucho más estructuradas, ¿no? Otro de los principios es el tratamiento equitativo, y aquí, como lo dije antes, tendría que ver que las reglas sean iguales para todos. Eh, y de ahí van a ver el tema particular, les mencionaba yo, de los accionistas minoritarios. En realidad, ese es un tema, es el principal tema, digámoslo así, dentro de la parte interna de las entidades, y es que todos tengan el mismo acceso a la misma información en igualdad de circunstancias, y eso debe estar regulado y debe estar establecido en el gobierno corporativo que se adopte. ¿Por qué? Porque no es la idea de que, sino cómo hago yo para participar en una empresa en la cual no me dan información. Eh, Finalmente, como verán más adelante, ¿por qué tener una estructura de gobierno corporativo sólida, eficaz, aunque pareciera compleja? En realidad lo que refleja es la voluntad y la visión de la gente que toma decisiones desde la estructura. Pues para que exista interés en todas las partes de poder participar y hacer negocio dentro de esa entidad. En lo personal, por ejemplo, imagínense ustedes si quisiéramos ser socios o a invertir en algún negocio, pues yo quiero invertir o hacerme socio de aquella en la cual la información sea mucho más transparente y equitativa. Si no tengo acceso a esa información, pues va a estar bastante difícil que tome decisiones. Y por eso es que vemos que en algunas sociedades, por ejemplo, los negocios crecen en unas dimensiones mucho más amplias o mucho más robustas que en otras, porque sí tiene una importancia el tratamiento que se le va a dar a cada una de las partes involucradas dentro de las estructuras de negocios. Eh, de ahí que esto debe irse regulando bastante bien para que exista un equilibrio entre todas las partes, sea desde el dueño hasta los inversores, los acreedores, los clientes, que estemos claros cada quien de la participación en esa estructura. Ah, Podemos ver detalles y aquí lo que quiero llegar es a cómo está en nuestra regulación los derechos fundamentales, digamos, de los accionistas. En el caso de Nicaragua, tienen derecho a participar en el Consejo de Administración, tienen manera de registrar sus acciones, maneras de transferir sus acciones, eso tiene que quedar claro, cómo participan de los beneficios de las sociedades, eh, también pueden modificarse los reglamentos que tenga la sociedad, por supuesto que sí. ¿Hay alguna regla de operación o de buenas prácticas que deba seguir la compañía? Y eso habría que establecerlo desde hoy, si vamos a establecer una gobernanza buscando que sea bastante eficiente. ¿Y cuáles son esos cambios fundamentales
que debería tenerse cuidado, ¿verdad? En una estructura de gobierno corporativo. Imagina una compañía que diga que solo se va a hacer aquello que yo digo que se va a hacer, pues obviamente ese es mi gobierno corporativo. Lo que no creería yo es que va a ser lo más eficiente, porque al final las empresas, más allá de los números que representan, que pueden ser pesos, miles, cienes o millones, lo que está inmiscuido ahí son personas, ¿verdad? Y esas personas sienten, eh, desean, tienen ambiciones, eh, están dispuestos a hacer cosas. Y los que hacen de nuevo, hasta que no nos demuestren lo contrario, que los robots ya pueden actuar por sí solos, pues somos las personas. Y esa es la búsqueda al final de cuentas de tener una estructura robusta que tenga con reglas claras para todo. Eh, Como veremos, muchas de estas reglas, por, por mínimas que sean, en el caso de Nicaragua, están reguladas del artículo 224 al 238 del Código de Comercio en lo relativo a las sociedades anónimas, ¿verdad? Porque también hay reglas de gobernanza y de gobierno corporativo para sociedades comanditas por acciones. También, digamos, si uno se va a la ley de cooperativa, existe para las cooperativas, ahora existe para las asociaciones, existe para las sociedades colectivas, en fin, hay otras, digamos, regulaciones y reglas de gobierno corporativo establecidas en manera dispersa en nuestra legislación, pero en el caso de las sociedades anónimas, pues mencionaba esos artículos porque creo que habría que puntualizarlos. ¿Por qué se preocupan los inversores, digamos? Y aquí vamos a hablar de mercados en que existe un gobierno corporativo por temas de transparencia. Al final de cuentas, esa equidad y esa transparencia vuelve a ser lo trascendental. Eh, Muchos en otros países, aquí digamos, se ha hecho algún avance en eso, el tema de los mercados de valores, donde las compañías puedan buscar financiamiento vía bolsas de valores. Esto es elemental y fundamental, es decir, no puede haber una emisor en un mercado de valores sin que tenga un sistema de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque es exigible para un sistema de mercado eh, que exista una definición clara de la estrategia y de los resultados que se esperan en cualquier, digamos, iniciativa de negocios que se vaya a poner en una bolsa de valores. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar inversiones o inversores, perdón, sofisticados y otros no, que van a poder tener la posibilidad de ser partícipes en ese negocio y que al menos debe tener información básica de lo que se están metiendo. Entonces, sí se convierte en un tema bastante importante que tengamos este regulado cómo hacer que los inversores van a tener acceso a esta información. Quizás a veces vemos que el tema de gobierno corporativo es aquí donde más digamos, conocimiento o mayor estructuración o hay una preocupación porque se tenga, porque pensamos que el gobierno corporativo funciona para cuando hay inversión, y proyectos o inversiones en mercado de valores, pero no es la realidad. Es decir, puede existir gobierno corporativo para cualquier compañía y como les digo, esto puede ser más o menos complejo, dependencia de la visión y estrategia que quieren seguir quienes han fundado el negocio. Pero en general, en lo que sí quiere quedar claro es que si voy a hacer un negocio, una entidad que va a emitir dentro valores en un mercado regulado, definitivamente y obligatoriamente tengo que tener un sistema de gobierno corporativo claro, definido y con ajustado a reglas, porque como lo vimos al inicio, en ese caso sí, los reguladores en cada uno de los países establecen al menos lo que debe tener un sistema de gobierno corporativo. No es solamente lo que se nos ocurre, sino debe cumplir ciertas reglas y directrices, ¿verdad? Y entonces ahí sí se vuelve un poquito más sofisticados y por supuesto bastante trabajo para abogados, contadores, auditores, asesores de negocios para poder estructurar un gobierno corporativo que cumpla con esas reglas y que dé los resultados que se esperan, ¿no? De los actores interesados en un
en el gobierno corporativo, en mi opinión, creo que son todas las partes, sin excepción. Eh, si, digamos, si estoy en el sector gobierno o regulador, quiero un sector empresarial que aplique la ley, que cumpla la ley, que pague sus impuestos, que pague el seguro social, que tenga los empleados, que tenga los permisos, que tenga las licencias. Y para eso, pues debe existir una regulación clara, transparente, definida y para que el regulado la cumpla a cabalidad por parte de la empresa debe estar clara que no puede desarrollar sus actividades en la jurisdicción que sea sin la observancia de esa regulación y el cumplimiento con esas reglas y normas. El acreedor, el financista, el cliente sabe que puede ir a comprar ese producto y que ese producto cumplió con todas las regulaciones y estándares requeridos por el Estado correspondiente, el que se sea para que ese producto pueda estar disponible en el mercado y no va a tener un riesgo de que se va a envenenar porque se comió ese producto, de que se va a accidentar porque el carro no cumplía con los estándares y así sucesivamente en diferentes servicios o productos que vaya a adquirirse. Por eso es una suma de todo. Todas las partes interesadas eh, tienen que estar en entendimiento para que estos modelos de gobiernos corporativos funcionen y se tenga un sector empresarial, digamos, con una atención bien clara y definida para todas las partes. Divulgación e información y transparencia se vuelve elemental en el desarrollo de los negocios. De nuevo, aquí creo que siempre va a ser relevante señalar el acceso a información que como parte interesada puedo tener. Por supuesto que hay informaciones que son secretas, no me va a decir ahora que porque el gobierno corporativo dice que debe ser transparente, ahora le voy a dar el negocio de la empresa, le voy a dar el secreto, perdón, de la empresa a todo mundo. Pues no, pero sí hay partes que sí debe estar bastante informada. Eh, Particularmente hay sectores, como lo he mencionado en reiterados momentos, que donde hay información obligatoria a revelar, en el caso de las entidades financieras, pero digamos dentro de las estructuras de las compañías que no son financieras, hay que tener cuidado en lo que establece el Código de Comercio o la regulación particular en cada país o jurisdicción de lo que debe obligar, de lo que está obligado a revelarse a los accionistas, a los directores, a los empleados, a los acreedores, a los clientes. Ustedes ven, por ejemplo, ahora hasta los clientes, yo debo de revelarle a los clientes por ejemplo, un producto alimenticio, la formulación, las calorías, la fecha de vencimiento, etcétera, y esa información que quien la tiene es la compañía. Entonces, imagínense que un funcionario de la compañía diga, no, no vamos a seguir poniendo las etiquetas en los productos, pues obviamente no va a poder salir al mercado, no va a poderlo vender, no va a poder cumplir con la regulación y así sucesivamente. Entonces, no puede haber un desenfoque entre lo que decide la compañía, lo que la regulación establece, lo que el mercado le pide. Cuidado ahora, tal vez no es obligatorio poner, pero sí puede ser interesante para el mercado conocer y el producto es orgánico, por ejemplo, fue producido sin químicos, etcétera. Tal vez eso no es obligatorio, pero el mercado sí lo acepta y lo percibe de una mejor manera, pues entonces estoy divulgando información que es adicional y que tal vez hasta me permite tener una ventaja. Ya no digamos con el tema de los números. Es decir, hay compañías en las cuales, de nuevo, las que están en bolsa o entidades reguladas, donde me obligan a tener una estructura corporativa incluyendo auditores externos e independientes. No en todas las industrias esto es obligado, pero sí hay obligatoriedad de tener algún tipo de auditoría. Lo que dicen algunos expertos en este tema es que ojalá las compañías optaran por irse autorregulando, que te permite irte preparando para generar esta cultura de transparencia y divulgación de información, que si un día quieres irte a buscar capitales a los mercados, pues no te sea mayor problema porque ya tu organización tiene esa cultura y te va a ser fácil presentar, pues no sé si fácil, pues, pero mucho más manejable presentar esa información en la forma que está regulada, de tal manera que puedas tener acceso a otros financiadores o a otros mercados de una manera mucho más
amigable para los dueños de ahorita, porque lo hicieron sin estar obligados a hacerlos, y ahora que están bajo una norma que les obliga a ser transparente y a divulgar información que antes no estaban dispuestos, pues lo ven trascendental. Este es el caso, por ejemplo, de estados financieros, de resultados, distribución de dividendos, de los miembros de las juntas directivas, de misión y visión de las compañías, de los nuevos productos, de las patentes, de los inventos que se debe hacer, de las inversiones que estés desarrollando, etcétera. Hay organizaciones que no están obligadas a hacer eso, pero en la medida en que pueden irlo adoptando, va a ser mucho mejor. Pienso yo, para su desarrollo en el mercado. De hecho, por ejemplo, he visto en otras jurisdicciones donde hay compañías que optaron por vender sus acciones en el mercado, no porque necesitaran capital, sino porque querían ver la aceptación que tenían dentro de su sociedad. Y es increíble, por ejemplo, tuve la otra vez viendo, y es público, lo pueden buscar en YouTube, el caso de un grupo colombiano que vendió sus acciones, el 10% de sus acciones. Un empresario decidió vender el 10% de sus acciones en el mercado, para quien quisiera. Y fue increíble cómo se agotaron en términos de tiempo, y la gente estaba buscando cómo tener acciones y considerarse parte de esa organización, porque tenían muy buena aceptación en la forma en que ellos gestionaban sus negocios, dando información sin estar obligados de qué es lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Eh, pues cada persona que tenía tal vez ahorros y quería comprar alguna acción de eso, se volvía, digamos, un activo interesante a comprar, porque decía, yo quiero ser parte de esa estructura porque tienen una cultura bastante aceptable. Eh, de nuevo, todo esto que hemos venido viendo, que tiene que ver con los principios de gobierno corporativo eficiente, por lo menos de los principios fundamentales, está vinculado con la definición que vimos al inicio, y es qué es la visión que tiene la entidad, cuál es la estrategia que estamos siguiendo, ¿no? En la manera en que toda la estructura está enfocada en el mismo, pues yo creo que los resultados a mediano y largo plazo de las entidades se van a ver. De hecho, está demostrado estadísticamente, eso sí, que las compañías que tienen mayor claridad en esos objetivos, pues son las que van trascendiendo y son más sostenibles en el tiempo, ¿no? Después, ¿cuáles son las responsabilidades del Consejo de Administración? Esta parte yo la reflejo acá porque creo que es bien clave. El Consejo de Administración es la parte de la organización que debe estar más comprometida de que el gobierno corporativo cumpla con sus objetivos y la estrategia que se definió desde el inicio. Si no eh, cumple, digamos, esa meta de ser efectivo, de ejecutar esa estrategia, de ejecutar que el mensaje se llegue claro, de que sean transparentes, de que actúen, de que se actuó en los mejores intereses de los accionistas y de la empresa, pues estarán incumpliendo con el deber que se les delegó al nombrar los consejeros en la administración de esa compañía. Por eso es que es bastante trascendental a quién ponemos en estos consejos de administración. Son gente que lo puse ahí porque es mi mejor amigo, mi familiar, o es una gente que sí va a aportar dentro de la definición y estrategia a seguir por la compañía. Yo optaría profesionalmente por lo segundo. Sé que en caso de nuestras empresas, la mayoría opta por la primera. Y por eso es que en la mayoría de los casos, si uno ve, dicen, hubo un fundador, el abuelo lo fundó, el hijo lo mantuvo y los nietos lo acabaron. Parte de eso es esto. Muchas veces el negocio se generó con unos señores que tuvieron una buena idea, lo echaron adelante, los enseñaron a trabajar a los hijos, pero ya la tercera generación no tenía la misma visión ni logró hacer, digamos, el enganche entre generacional dentro de la estructura, ni establecieron reglas claras de cómo esto iba a funcionar eh, para largo plazo, para mediano y largo plazo. De hecho, eso es una realidad que ha pasado, si uno lo revisa en realidad, ha pasado en diferentes partes del mundo donde la estructura ha sido la misma. No todos son Henry Ford, no todos son estilo de Steve Jobs,
hay un montón de fracasos empresariales y de grupos empresariales que han caído a la segunda o tercera generación porque no pudieron trascender. Y en gran medida, no digo que es la única, tiene que ver con las reglas claras que fueron definiéndose desde la fundación de la entidad hasta que fuese haciéndose una estructura más compleja. Al final, y para ir finalizando, pues uno puede encontrar estos dos perfiles. Por un lado, tenemos una empresa familiar donde, bueno, yo puse una estructura básica acá, pero no necesariamente es la que funciona. Puede ser que solo esté el señor dueño del negocio y él es el que toma las decisiones tal cual él crea y se le ocurrió y cómo amaneció el día de hoy, pero digamos que puede haber una estructura un poquito más estructurada, donde existe varios miembros de la familia, hay una especie de asamblea y toman decisiones y hay dos que son los patrones dentro de la familia y son los que deciden. Ya hay algunos que se ha vuelto típico y nombran, tienen protocolos familiares, oficinas y un poquito más estructurados, y está por el otro lado los que deberían de buscar ser, ¿verdad? Es una empresa, una institución, con un gobierno corporativo, con un accionista, asamblea de accionistas, un consejo de administración, un equipo de auditoría, un equipo directivo, una comités de evaluación de diferentes, digamos, sistemas o nichos en los cuales hay que tomar decisiones y que permita que la compañía trascienda más allá de la segunda o tercera generación, que como les dije es el reto que debe tener cualquier persona que se metió a ser empresario y que quiere que su negocio o su visión trascienda a largo plazo. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para preguntas o, eh, sobre el tema o comentarios. Ok.